Hola, espero estén súper bien. Bienvenidos a Ágora del Conocimiento. El día de hoy vamos a realizar la demostración de una propiedad muy interesante de las congruencias modulares. Dice así: demuestre que si m es congruente con n módulo r, entonces m a la k es congruente con n a la k módulo r, con k perteneciente a los naturales. Entonces vamos a recordarnos qué significa la congruencia, ¿cierto? Entonces m y n son números congruentes y al dividirlos por r dejan el mismo residuo, ¿sí? O también si r divide a la diferencia entre m y n, es decir, si r divide a m menos n, ¿sí? Básicamente es eso, pero enseguida lo vamos a ver como un poquito más a profundidad. Entonces, como es una propiedad nueva, realmente era nueva para mí, es una propiedad interesante, entonces vamos a mirar si se verifica para un caso específico, ¿sí? Vamos a mirar si se cumple, ¿sí? Para un caso específico. Sabemos que 4 es congruente con 1 módulo 3. ¿Por qué? Porque si dividimos 4 entre 3, deja residuo 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 4 es igual a 3 por 1 más 1, ¿sí? Entonces deja residuo 1. Ahora, si dividimos a 1 entre 3, deja residuo 1. ¿Por qué? Porque 1 es igual a 0 por 3 más 1, ¿cierto? Entonces deja residuo 1. Es decir, 4 es congruente con 1 bajo el módulo 3. O, en otras palabras, si yo a 4 le resto 1, es 3 y 3 es divisible por 3. Entonces 4 es congruente con 1 módulo 3. Entonces ahora, probemos con k igual a 3 si se cumple que 4 a la 3 es congruente con 1 a la 3 módulo 3. Es decir, si al elevarlos a la tercera potencia sigue manteniéndose la congruencia modular, ¿sí? Es decir, siguen dejando el mismo residuo al ser divididos por 3. Entonces, esto es equivalente a decir que 64, que es 4 a la 3, es congruente con 1 módulo 3, ¿sí? Entonces hay varias formas de probarlo, ¿cierto? Entonces, la primera de ellas es mirar que 64 es lo mismo que 63 más 1, ¿sí? Y que 63 yo lo puedo escribir como 21 por 3. Es decir, 64 al dividirlos por 3 deja residuo 1. Y 1 al dividirlo por 3 deja residuo 1. Entonces, en efecto, podríamos decir que 64 es congruente con 1 módulo 3. Yo sé que eso de los residuos es un poquito complejo, pero entonces lo podemos ver más fácil, ¿sí? Y es que si yo a 64 le quito 1, me da 63. Y 63 es divisible por 3, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que 63 es divisible por 3? Haz la suma transversal del número, es decir, suma las cifras. 6 más 3 es 9, ¿sí? Si ese número es divisible por 3, entonces el número es divisible por 3. 9 es divisible por 3, sí, en efecto 63 es divisible por 3. Entonces de eso también podríamos concluir que 64 es congruente con 1 módulo 3, ¿sí? Entonces vemos que esa propiedad se cumple para un caso específico, pero como es una demostración general, esto no nos sirve, simplemente es para verificar, ¿sí? Entonces, antes de proceder a la demostración general, que lo vamos a hacer por lo que se llama método directo, es decir, arrancamos de la hipótesis, tras un razonamiento lógico-matemático llegamos a la tesis. Antes de empezar a hacer eso, pues vamos a recordar algo que vamos a utilizar, ¿sí? Y es la forma en cómo escribimos el binomio Newton, o mejor dicho, la expansión del binomio de Newton, ¿sí? Entonces, básicamente el binomio de Newton es una forma general para yo calcular cualquier binomio a un exponente n, donde n es un número natural, es decir, para calcular a más b a la n, ¿sí? Entonces, según ese binomio nos dicen que a más b a la n es igual a las sumatorias de k igual a 0 hasta n de n combinado k por a a la n menos k por b a la k, ¿sí? De esta fórmula, por más rara que parezca, sale la fórmula muy famosa de a más b al cuadrado es lo mismo que al cuadrado más 2 veces ab más b al cuadrado, ¿sí? De esta fórmula rara sale eso. Entonces veamos cómo expandiendo esto, veamos qué nos sale, ¿sí? Entonces k, como es una sumatoria, entonces va a empezar en 0, k, ¿sí? Entonces el primer término sería n combinado 0, el n se mantiene constante, lo que va a cambiar es k, n combinado 0, por a la n menos k, pero en ese caso k es 0, entonces sería a la n por b a la k, que es decir, b a la 0, b a la 0 es 1, ¿sí? ¿Eso qué implica?
que entonces el primer término sea n combinado 0 por e a la n, ¿sí? Más, ahora acá vale 1, n combinado 1, aquí donde va, acá ponemos 1, entonces sería a la n menos 1 por b a la 1, que sería b. Más, ahora acá vale 2, n combinado 2, donde va acá ponemos el 2 por a la n menos 2, y eso multiplicado por b a la k, que sería b a la 2. Más n combinado 3 por a la n menos 3 por b a la 3, ¿sí? Miremos que de izquierda a derecha a la n se le va restando 1, ¿sí? Mientras que a partir del segundo término, de hecho a partir del primer término, a b se le va sumando 1. ¿Por qué? Porque b aquí no aparece, pero es porque es b a la 0, b a la 0 es 1, ¿cierto? Entonces miramos que aquí b empieza en 0, luego aquí b es 1, luego aquí b es 2, puntos suspensivos, b a la n menos 1 hasta que llega b sub n, mientras que a ocurre lo contrario, empieza en n, pasa a n menos 1, a n menos 2, luego hasta que llega a, y luego hasta aquí desaparece porque entonces llega a 0, porque a la 0 es 1, ¿cierto? Entonces esa es la forma de yo expandir esta sumatoria, ¿sí? Y esta expresión es la que finalmente vamos a utilizar en la demostración. Entonces, para yo no poner n combinado 0 ni n combinado n, pues me voy a acordar de cómo se calcula la combinación de dos números, ¿sí? Entonces n combinado k es igual a n factorial dividido k factorial por el producto de n menos k factorial, ¿sí? Entonces probemos con n combinado 0. Entonces sería n factorial dividido 0 factorial es 1, por n menos 0 factorial, ¿sí? Entonces aquí nos quedaría n factorial dividido 1, que es pues 0 factorial, que es 1, por n factorial. Se cancela n factorial con n factorial y nos queda que n combinado 0 es 1, ¿sí? Entonces aquí lo tenemos. Lo mismo pasa con n combinado n, ¿sí? ¿Por qué con n combinado n? Porque miremos que n factorial, se cancelan estas dos n factoriales y aquí me queda n menos n factorial. N menos n sería 0, 0 factorial sería 1, entonces todo esto me da 1, ¿sí? Entonces en ambos extremos da 1. Por eso es que cuando vamos a elevar a más b al cuadrado, el primer término es que aparece a cuadrado y el último que aparece es b cuadrado, ¿sí? Lo mismo cuando vamos a utilizar a más b al cubo. El primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Miremos que con el binomio al cubo también se cumple. Que a al cubo aparece solito y b al cubo aparece solito, ¿sí? ¿Por qué? Porque n combinado 0 y n combinado n siempre va a ser 1, ¿sí? Sin importar pues el valor que coja acá y el valor que tome n. Bueno, entonces ya aquí quedó listo la explicación del binomio de Newton, lo que necesitamos entender, que es esta expansión. Entonces ya con esto vamos a resolver el teorema como tal o a demostrarlo, ¿sí? Entonces básicamente, ¿cuál es el teorema? Es una implicación. Si se cumple esto, es decir, si m es congruente con n módulo r, entonces m a la k es congruente con n a la k módulo r. Ese k perteneciente a los naturales, ¿cierto? Entonces, este tipo de demostraciones, que es una implicación, es decir, sí, entonces es fácil identificar una hipótesis y una tesis. Si se cumple algo, entonces yo tengo que inferir a partir del razonamiento matemático otra cosa. Es decir, si se cumple esto, que sería mi hipótesis, m es congruente con n módulo r, entonces se cumple lo siguiente: m a la k es congruente con n a la k módulo r, que eso sería mi tesis, ¿sí? Entonces yo tengo que partir de la hipótesis es lo que yo sé, lo que yo puedo usar, y llegar a la tesis. La tesis yo no la puedo usar, tengo que llegar a ella tras un razonamiento matemático, y así pues pruebo que esta implicación es verdadera, es decir, que el teorema es verdadero como tal, ¿sí? Bueno, entonces vamos a usar la estrategia de demostración que se llama afirmación razón, ¿sí? Básicamente esto es una forma más didáctica
demostrar cómo se demuestra en matemáticas, ¿sí? Entonces consiste pues en una tabla con 3 columnas, el número indica el número del paso de la demostración, la afirmación indica lo que yo estoy diciendo y la razón es por qué lo digo. ¿Sí? En matemáticas es muy importante explicar por qué siempre yo hago tal afirmación, ¿sí? Entonces el primer paso es que decir que M es congruente con N módulo R, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque es la hipótesis, ¿sí? La hipótesis que habíamos explicado anteriormente. Ahora, ¿qué voy a decir en el segundo paso? Que M menos N es divisible por R, o más bien que R divide a M menos N. ¿Y esto por qué es verdad? Pues por la definición de congruencia, ¿cierto que sí? Entonces ahora, antes de continuar, pensemos, bueno, ¿nosotros qué queremos demostrar? Queremos demostrar que M a la K es congruente con N a la K módulo R, ¿cierto? ¿Eso qué implica? Que yo tengo que llegar a que R divide a M a la K menos N a la K, ¿cierto? Yo tengo que llegar a eso de alguna manera, ¿sí? Entonces yo esa diferencia entre M a la K y N a la K la tengo que buscar, la tengo que hallar. Y por eso es que nos va a servir el binomio de Newton, ¿sí? Entonces vamos a escribir esta expresión en términos de la definición de divisibilidad, ¿cierto? Si R divide a M menos N es porque ¿qué? Porque existe un entero S, ¿sí? Tal que R por S es igual a M menos N, o M menos N es igual a R por S. Aquí tenemos M menos N es igual a S por R para un S perteneciente a los enteros, ¿sí? Aquí puse a los naturales, pero en general a los enteros. Y esa es la definición de divisibilidad. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer acá? Ahora lo que vamos a hacer es que básicamente vamos a despejar a M de esta ecuación, o vamos a aplicar una propiedad uniforme que es sumar a ambos lados de la igualdad N, ¿sí? Pero en términos más coloquiales es despejar M, es decir, esta N que está restando pasa al otro lado a sumar. Entonces nos queda que M es igual a S por R más N, ¿sí? A S por R más N. Entonces ahora, en esta expresión, yo a ambos lados de la igualdad voy a elevarlos a la K, ¿sí? Eso también es una propiedad uniforme de la igualdad. Entonces me queda que M a la K es lo mismo que S por R más N a la K, ¿sí? Entonces pensemos que esto fue una estrategia muy chévere, porque si hacemos la expansión según el binomio de Newton de esta expresión, por allá el último término va a ser N a la K. Entonces ya tenemos a N a la K en el lado derecho de la igualdad. Si yo tengo a N a la K en el lado derecho de la igualdad y lo paso hacia el izquierdo, me pasa negativo. Entonces ya por ahí me voy acercando a esa expresión de M a la K menos N a la K. Entonces eso implica que en mi demostración voy bien, ¿sí? Entonces ahora sí, aplicamos el binomio de Newton a esta expresión. S por R más N a la K es lo mismo que, recuerden que sería K combinado 0, pero ya dijimos que es 1. Y S por R empieza en K, y a partir del primer término empieza su exponente a disminuir una unidad, y N empieza en 0, por eso es que pues no se pone, porque N a la 0 es 1, y empiezas a ascender, empiezas a subir una unidad. Entonces básicamente sería S por R a la K más K combinado 1, multiplicando a S por R a la K menos 1, se reduce en 1, mientras que N aumenta en 1, aquí estaba N a la 0, ya está N a la 1, más K combinado 2, multiplicando a S por R a la K menos 2, vuelve a disminuir en 1, por N a la 2, N aumenta en 1, así más K combinado 3, S por R a la K menos 3, por N a la 3, ahora el penúltimo término de la expansión del binomio de Newton sería K combinado K menos 1, ¿sí? Que eso sería S por R, porque ya estamos llegando a el último término donde sería S por R a la 0, entonces aquí sería S por R a la 1 por N a la K menos 1, lo mismo, ya vamos a llegar al último término donde sería N a la K, entonces aquí sería N a la K menos 1, ese sería el penúltimo término, y el último término sería K combinado K, que ya habíamos dicho que es 1, ¿cierto? Y además
sería n a la k por s a la r, perdón, por s por r a la 0, que ya sabemos que es 1, ¿sí? Entonces por eso es que queda solito n a la k, porque tanto k combinado k es 1 como s por r a la 0 es 1 también, ¿sí? Entonces ya hicimos la expansión en binomio de Newton de esta expresión. Entonces lo que vamos a hacer es que esta paso 6 lo vamos a reemplazar en esta igualdad 5. Entonces en lugar de escribir s por r más n a la k, vamos a escribir todo esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos queda? Que m a la k es igual a esta expansión en el binomio de Newton, ¿sí? Entonces miremos, mira que aquí nos quedó n a la k solito. Lo podemos pasar a la izquierda de la igualdad, restar, y ahí tenemos m a la k menos n a la k, ¿sí? Pero tenemos otro problema, y es que recordemos que para yo decir que un valor es divisible por otro, tengo que básicamente, en este caso, decir que m a la k menos n a la k es lo mismo que r por un entero. Para yo poder decir que r justamente divide a m a la k menos n a la k. Vamos a ver que es posible hacer eso, ¿sí? Entonces, antes de yo pasar n a la k a restar al lado izquierdo, lo que voy a hacer es, voy a utilizar una propiedad de los exponentes, o una ley de los exponentes, que me dice que a por b a la n es lo mismo que a la n por b a la n, ¿sí? Básicamente, en términos más coloquiales, voy a distribuir este exponente en cada uno de estos exponentes de S y R. En otras palabras, mire que S tiene exponente 1 y R tiene exponente 1. Entonces, al elevarlos a la k, como se están multiplicando, me quedaría S a la 1 por k, que sería k, por R a la 1 por k, que sería k, ¿sí? Entonces aquí nos quedaría S a la k por R a la k. En este caso nos quedaría S a la k menos 1 por R a la k menos 1. En este caso nos quedaría S a la k menos 2 por R a la k menos 2. Y en este caso nos quedaría S por R simplemente, o S a la 1 por R a la 1, ¿sí? Entonces vamos a escribirlo así. Usando la ley de los exponentes, nos queda que m a la k es lo mismo que S a la k por R a la k más k combinado 1, S a la k menos 1 por R a la k menos 1 por n, más k combinado 2, S por S a la k menos 2 por R a la k menos 2 por n al cuadrado, más puntos suspensivos, más k combinado k menos 1 por S por R por n a la k menos 1 más n a la k. Listo. Entonces miremos, fijémonos en esta expresión. En esta expresión de acá, en la que no engloba n a la k, ¿sí? O la que no contiene a n a la k. Miremos que todos esos sumandos tienen a r. O sea que lo podemos sacar como factor común. O sea que yo esta partecita de acá que no contiene n a la k, la puedo escribir como r por un entero. Ahí ya mi demostración va tomando más forma, más fuerza. Entonces, antes de hacer ese paso del factor común, ahora sí, este n a la k lo voy a pasar a la izquierda de la igualdad a restar. Entonces me queda como m a la k menos n a la k es igual a toda esta expresión de acá, ¿sí? Que es esta misma que está acá. Y ahora sí, como mi meta es demostrar que m a la k menos n a la k es igual a r por un entero, entonces yo aquí saco factor común r, ¿sí? Entonces si saco factor común r, en este primer término me va a quedar s a la k por r a la k menos 1. En este segundo término me va a quedar es r a la k menos 2. En este tercer término me va a quedar es r a la k menos 3, ¿sí? Y en este último término ya no me va a quedar ninguna r, porque está r a la 1, la saco como factor común, me quedaría r a la 0, pero r a la 0 es 1, ¿sí? Entonces me va a quedar como m a la k menos n a la k es lo mismo que r por s a la k por r a la k menos 1 más k combinado 1 por s a la k menos 1 por r a la k menos 2 por n más k combinado 2 s a la k menos 2 por r a la k menos 3 por n al cuadrado más puntos suspensivos más k combinado k menos 1 por s por n a la k menos 1. Listo. Y entonces fijémonos una cosa. Esto es un entero, esto es un entero, esto es un entero, esto es un entero.
Y si yo sumo puros enteros me va a dar un entero, ¿sí? ¿Por qué? Porque los números enteros son cerrados bajo la adición, ¿sí? Es decir, en palabras coloquiales, si yo sumo dos enteros me va a dar otro entero, ¿sí? Entonces, en virtud de la definición de divisibilidad, yo puedo decir que R divide a m a la k menos n a la k. ¿Por qué? Porque m a la k menos n a la k es igual a R por un entero, ¿sí? Entonces R divide a esta diferencia. Y ahora sí, por la definición de la congruencia modular, al yo dividir m a la k y n a la k por R, ¿sí? Dejan el mismo residuo. O mejor dicho, m a la k es congruente con n a la k módulo R por la definición de congruencia, ¿sí? Entonces ahora sí, ¿qué podemos decir nosotros a partir de toda esta demostración? ¿Cuál es la conclusión? Que m congruente con n módulo R implica que m a la k sea congruente con n a la k módulo R, con ese k perteneciente a los naturales. Probamos que esta implicación es cierta. Partimos de la hipótesis y llegamos a la tesis, ¿sí? Entonces, en virtud del método directo, la propiedad de la congruencia queda entonces demostrada. A mí esta propiedad me parece espectacular, o sea, me encantó demostrarla, me parece fascinante. Espero que se hayan disfrutado tanto el video como yo, con todo el respeto que se merecen. Les pido un me gusta, un comentario para mejorar, algún aspecto a revisar. Siempre soy muy abierto a los comentarios y a seguir aprendiendo con ustedes, ¿sí? Espero que el que lo esté viendo y no esté suscrito se anime a suscribirse para que emprendamos este camino juntos y aprendamos muchas cosas, demostraciones, geometría computacional, historia, filosofía de la física, las matemáticas, reflexiones personales, todo ese tipo de cosas. Un abrazo muy grande y espero que el producto de la masa por la aceleración siempre los acompañe. Muchísimas gracias. Que tengan un feliz resto de día.